Bueno, este texto que hemos leído es un texto importante, es conocido de todos, pero vemos la nueva relación del cristiano con Cristo. Vemos que tenemos que estar de una manera al lado de Jesús, permaneciendo en Jesús. Y digamos que manteniéndonos activos con la alimentación que Él nos da. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. Pámpano que no lleva fruto, pues... También el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 3, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Los pongo en paralelo, estos dos textos. En el 5 dice: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él dice: hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El cristiano, el Hijo de Dios, la hija de Dios, que está permanentemente sujeta a esa vid, a ese Cristo Jesús, a su Señor, todas las cosas las podemos estimar como pérdida, dice el apóstol, y nosotros podremos decir igual. Estimamos nuestras cosas como pérdida por la excelencia de conocer más y más a Jesús. Si estamos en esa permanencia, estamos en esa alimentación permanente de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús en nuestra vida, evidentemente nuestro desarrollo va a ir creciendo, vamos a desarrollarnos. ¿En qué? En la excelencia de lo que Dios quiere para nosotros, para su iglesia, para ti, para mí. Pero ¿qué ocurre si nos cortan? Se corta un pámpano y pues nada, eso se va a secar. O hay uno que está en malas circunstancias. Yo digo que la excelencia no es una cosa automática. Vivir la excelencia de nuestro Señor no es automático, pero se va desarrollando. Es decir, igual que el referente de la vid y el pámpano va creciendo y va echando fruto. Es decir, hay un desarrollo paulatino. Dios, evidentemente, no está esperando que seamos seres perfectos de momento, actuando de una manera perfecta. Pero eso sí, Dios sí espera de ti y de mí, de nuestra iglesia, que nos esforcemos lo máximo, el 100%. ¿En qué? En obedecer todo lo que Él ha dicho, en alimentarnos de su palabra y evidentemente permaneciendo en Él. Por tanto, así de esa forma vamos a ir desarrollando esa excelencia cuando actuamos en conformidad con el Señor Jesucristo. Dios está cultivando, dice el texto que hemos leído en Juan, capítulo 15. Dios está cultivando en nosotros un proceso formativo de excelencia, de mejora continua, que se dice hoy, ¿no? ¿Habéis oído esa palabra, esa frase? Sí. Mejora en las empresas, sobre todo. Pues esa mejora continua también está en nosotros, en la iglesia. Jesús es la vid verdadera. El Padre es el que cultiva esa vid, dice el texto. Y claro, la corta, quita, levanta del suelo, toma hacia arriba o hacia afuera, es decir, la manipula, es decir, la alimenta, la guía, de manera que podamos recibir correctivos, previsiblemente. Cuando hay una desviación por alguna razón, pues es posible que haya una corrección. Claro, dice la poda, limpiar, proceso formativo, nos forma. Es decir, está permanentemente queriendo
formarnos en lo que Él quiere decirnos y se le mantiene libre de crecimiento. Y entonces, cuando todo eso está en orden, cuando está bien puesto ese sarmiento, cuando está en buenas condiciones, tiende a dar fruto. Y lo hace para actuar conforme a la excelencia que Dios quiere de nosotros. Esa excelencia para la que ya hemos sido elegidos y escogidos. Y debemos, por tanto, practicar esa unidad en Cristo. La unidad, todos los sarmientos están alrededor de la vid. Yo creo que conocéis lo que es una vid, ¿no? Quizá tenía que haber puesto un dibujo, pero yo creo que sí. Claro, yo doy por hecho, como soy de campo, pues puede ser que me crea que todos sois igual, pero bueno, la vid sí. Si eres la cepa, pues tiene sarmientos, echa uvas, ¿no? La vid depende si finalmente la rama da fruto. Si no da fruto, la vida procede de la vid, evidentemente de esas ramas con vida, y cuando dan fruto son las uvas que echan. Las ramas, los discípulos, los cristianos, corresponden claramente a pertenecer en el Señor a esa vid. Y esa relación de obediencia solo es para dar frutos. Las ramas de la vid, una vez secas, no sirven, sino que, como dice el profeta Ezequiel 15 del 1 al 5, para hacer fuego. Sin embargo, la permanencia en la palabra es la base para practicar la unidad en Cristo. La permanencia en la lectura de la palabra de Dios, en la alimentación permanente, en la oración, en la meditación. Es muy importante que eso sea en cada uno de nosotros y en la Iglesia para esa excelencia que Dios quiere de nosotros y de su Iglesia. Dios quiere que su Iglesia sea mayor, sea más grande, quizás no aquí en el templo, pero más grande universalmente. También para nosotros, la Iglesia local, Dios quiere que estemos en constante crecimiento numérico y de espiritualidad. Cada uno de nosotros crezcamos en esa espiritualidad correcta y perfecta. Así el texto de Filipenses que hemos leído, pues la unidad y la fe de los cristianos en esta iglesia estaban pues amenazados, y el apóstol Pablo sale al paso de estas gentes acerca de las cuales resulta difícil determinar su procedencia, sus intenciones y sus verdaderos objetivos. Es decir, siempre hay alguien o algo que desvía a ese sarmiento, a ese cristiano, que le da la patada, que le dice algo o que le hace algo. ¿Veis? La vid, si está quieta y está cuidada por el labrador, está bien. Pero siempre hay un entorno que puede pasar por allí. El mismo cazador que va pasando quizá va estropeando sarmientos. Son personas que no tienen cuidado. De esa misma manera, esta iglesia estaban siendo distorsionados. Parece que el resorte de esa actividad era un rebosante entusiasmo de perfección, pero no era así, porque se vanagloriaban de poseer la perfección o cuando menos de estar en el camino seguro hacia ella. De modo que ellos se sentían estar ahí poseídos por la idea de que ya nada les podía ocurrir. Es decir, para ellos lo que hacían era lo estupendo, lo bueno. Pero la Biblia, sin embargo, es nuestra guía, tanto en lo moral como en lo teológico. Cuando la leemos en forma particular y pública en la Iglesia, ella corrige. Nos corrige a todos los que tenemos necesidad de corrección, tanto en nuestros pensamientos como actitudes o acciones. Por eso Dios hace algo nuevo hoy, cada instante. Está haciendo algo nuevo porque nos está corrigiendo. Nos está haciendo ver y pensar qué hay en nosotros que hemos de cambiar. Es decir, la Biblia nos resuena. Tenemos resonancia porque es nuestro espejo. Cuando la leemos, cuando hablamos, cuando cantamos, cuando oramos, cuando estamos en la obediencia, cuando estamos en la presencia de Dios, como es hoy, juntos como iglesia, pues Dios hace algo nuevo.
No nos podemos salir sin que Dios haya hecho algo nuevo. Ya está haciendo cosas nuevas hoy. El apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a diferentes resoluciones de los problemas en diferentes iglesias. En esta de Filipenses, en Filipos como en otras, como sabemos. Él tuvo que estar batallando, corrigiendo errores, acercándole la palabra de Dios, esa savia, a personas que se desviaban, que se quedaban afuera. Pues esta semana meditábamos también en ello, ¿no? Hay gente que se queda afuera, pero hay otros pocos que están con Jesús, que quieren escuchar a Jesús, que quieren vivir la vida junto a Jesús, permanentemente en Jesús, en esa vid. Pero hay otros que les da lo mismo. Hay otros que se alimentan, como yo decía, de otras cosas, seguros de sus propias ideas, convencimientos. Yo ahora lo digo bastante, quizá también de las redes sociales. Pero no todo vale, incluso en las redes sociales, no todo vale. Pero es verdad que somos llamados a ir por todos los caminos y mirar y ver, pero que preguntemos y que realmente sepamos cuál es el camino real y verdadero, cuál es la doctrina adecuada, la que es cristocéntrica, la que es bien para mi vida y para mi iglesia y para mi familia. El apóstol Pablo usó su propio currículum en relación a esta gente, sus propios logros, que eran altos, fueron altos, pero sobre todo les corrigió con la palabra de Dios. Y hemos de desarrollar la excelencia dejando confianza de nuestros propios, quizá logros o beneficios, como dice el versículo 4 de Filipenses capítulo 3. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol. El apóstol Pablo se enfrenta en esta parte, pues claramente, la molestia que le estaban causando aquellos llamados judaizantes, aquellos que querían que las cosas se hicieran como ellos decían, quienes creían que el apóstol Pablo no tenía méritos para ser el que decía que era, y él tenía la autoridad directa de Dios, directa del propio Jesús. Fue llamado apóstol, dicen en todas sus cartas. Él tenía autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. Recurramos siempre a la palabra de Dios. Confrontemos y pongamos en paralelo aquello que nos dicen, aquello que escuchamos, si está de acuerdo con la palabra de Dios. Siempre. No nos quedemos solamente con una teoría. No estemos afuera en la propia religiosidad o pensamiento, sino vayamos al centro. Para poder desarrollar esa excelencia hay que ir más allá de nuestras propias ganancias o logros. Hay que estar en lo profundo de la verdad. Filipenses, el apóstol en el capítulo 3, en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese conocimiento de Cristo Jesús, ese desarrollo del conocimiento en Cristo Jesús es importante. ¿Alguien sabe dónde está el conocimiento? ¿En la mano? ¿En el pie? Es para pensarlo, ¿no? Es un lugar específico, pero ¿se puede tocar? ¿Es tangible? ¿Dónde se almacena? Dicen los expertos que en el cerebro, ¿no? En un momento ahí, hay una glándula, en el sistema límbico o por ahí, que dicen que está por ahí. Ese desarrollo, ese renovar permanentemente conocimiento, como somos llamados, que el apóstol nos dice también en Romanos, que seamos renovados permanentemente. Ese es el desarrollo específico de estar guiados siempre por el Señor Jesucristo. Al analizar ese radicalismo del apóstol o de Saulo antes, podemos ver que él tenía muchas
fuentes de ganancia. Él era un hombre experto. Había ganado fama, distinción entre la gente, honores alrededor de su nombre y de las circunstancias que él vivió. Y con relación al judaísmo, había hecho grandes progresos. Había logrado una justicia legal en la que nadie podía hallar ninguna falta. Y su celo siempre era su conocimiento y su moralidad. Eran para él el orden más elevado del tiempo que él vivió. Es decir, estar permanentemente en ese conocimiento de Cristo, en ese saber más del Señor, en ese permanecer en la vid verdadera y estar alimentado permanentemente de esa palabra, de esa savia. En la vida claramente luchamos por alcanzar quizá cosas. Sin embargo, cuando solo nos concentramos en lo que nos da ganancia, nuestra vida queda muy pobre, queda corta, porque nuestro Señor quiere llevarnos siempre más, darnos más de lo que nosotros mismos nos exigimos. En el caso del apóstol Pablo usó la palabra estimo como pérdida. Él lo estimaba como pérdida, aquello que él tenía, cuando descubrió que había algo mucho más grande y de mayor importancia que sus propios logros y sus propias ganancias. Es decir, él entendió que tenía que estar sujeto a la vid, a ese Cristo que le había hecho apóstol, y no en sus propias ideas o en sus propios logros. Es más, fue descubriendo siempre, paulatinamente, cosas valiosas para su vida. Todo lo que había conseguido ahora lo tenía por basura. Por tanto, la verdad de esta determinación es que en la vida cristiana debiéramos estar preparados para renunciar a cosas, si el camino que se nos abre siempre es hacia ese camino de desarrollo de la excelencia en Cristo, para estar más cerca de Él, para sabernos seguros en Él y estar alimentados solo por Él, que Él es la verdad. Dice Él que es la verdad. Él es el camino y es la vida. Así que para desarrollar esa excelencia, evidentemente hay que tener como objetivo apropiarse del Señor Jesucristo para nuestra vida. Como dice el apóstol en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Aquí lo cuadra. Y ser hallado en Él. Esto es importante. Ser hallado en Cristo. Es decir, ser consciente de que soy ese sarmiento pegado a la vid que además está en buen estado y que está alimentándose permanentemente de la palabra de Dios. Está nutriéndose de esa esencia del Dios en Cristo Jesús. Dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, ser hallado en Él es tener a Cristo en nuestra vida particular, permanentemente, ser conscientes, permaneciendo, como digo, y perteneciendo siempre a Él y a sus enseñanzas. Y desde este punto de vista, tenemos que tener claro dónde vivimos y cómo nos movemos. Desde el punto de vista espiritual, claramente el creyente debe ser hallado en Él, conscientemente. Ser hallado en Cristo es la meta más grande que hemos de tener como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos y como iglesia. Ser y sabernos que estamos en el camino que Dios nos ha trazado para su iglesia. Y no hay caminos independientes, no hay caminos de unos o de otros. Hay un camino específico para la iglesia del Señor, que es el que Él nos ha trazado, y experimentar así el poder de su resurrección en nuestras vidas y en la marcha de la Iglesia. Cuando el apóstol Pablo habló de su pérdida por la ganancia de Cristo, quiso ir hasta lo máximo de esa ganancia, porque no se conformó solo con conocerle y ser hallado en Él, sino que quiso ser uno con Él en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, según Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Este fue mi versículo que yo memoricé cuando me bauticé. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto es que Cristo está en una cruz y yo en la otra parte, crucificado con Él. ¿Veis? En el mismo lugar. Eso sería pensar mucho, ¿no? Pero es así, esa es la idea. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así la meta final del cristiano es vivir en ese poder de la resurrección de Cristo y no es vivir bajo el poder de los temores o de los fracasos, de las tentaciones, de la incertidumbre, de los miedos. No, vivir bajo el poder de la resurrección es ser victorioso sobre el pecado fundamentalmente. Y esa es la única manera de vivir una vida de santidad, una vida como corresponde. Y este es el punto donde debemos llegar, en ese desarrollo y búsqueda de una vida cristiana de excelencia. Así que, ¿qué será para nosotros lo mejor? ¿Qué es lo que en realidad tiene importancia para nosotros? ¿Será el de alcanzar una posición social más elevada que la que tenemos? ¿Serán las felicitaciones por los éxitos? Nada tendrá valor si Cristo no es el todo en tu vida, en mi vida y en la vida de la Iglesia. Porque esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Esa fue la experiencia de hombres y mujeres del tiempo, de otros tiempos. Y sigue siendo la experiencia de hombres y mujeres de hoy. Por tanto, Dios hace cosas nuevas. Y hoy sigue haciendo cosas nuevas. Lo que hemos logrado pudiera ser considerado quizá como lo mejor, pero no nacimos para lo mejor, sino nacimos para lo excelente, para estar en la excelencia de Cristo. El verdadero conocimiento del Señor en nosotros va a modificar y cambiar muchas cosas. Hemos de conocer a Cristo cada día más. Si alguien no conoce a Cristo, no lo ha recibido, pues hoy es día de salvación. Dios se acerca en Cristo Jesús a ti y si le aceptas por fe, Él te da la salvación y la vida eterna, porque la fe es el medio establecido para solicitar este beneficio de la salvación. Y es por la fe en Cristo, en esa sangre preciosa que limpia todos nuestros pecados. Porque somos hechura suya, conforme a la muerte también. Terminando, como las iglesias de Filipos, las iglesias de Corintios y otras, llegaron falsos maestros que pretendían perturbar la alegría, el gozo, la unidad. Sin embargo, la unidad y la fe en Cristo debe ser cultivada, debe ser atendida. Y cuando lleguen estas cosas, vamos a tener claro qué es lo que dice Cristo en su palabra, porque estamos permanentemente en Él. Alguien me ha escuchado más de una vez decir que lo mejor y lo principal es estudiar la Biblia, más que las religiones comparadas. Hay una asignatura que se estudia, que son religiones comparadas. Y está bien, pero cuando tenemos conocimiento bíblico, las religiones comparadas, cuando llegan, rápidamente las detectamos, porque tenemos la verdad, estamos en la permanencia de Cristo. Así pues, teniendo en cuenta eso, la palabra de Dios, tener a Cristo es mejor que todas las riquezas de este mundo. Nadie puede tener el beneficio de nada si no está en Cristo. Por tanto, desarrollemos esa excelencia, actuando en conformidad con ese amor de Jesús, que murió, que derramó su sangre para darnos salvación y vida eterna. Y así que evaluemos si todo lo que hacemos, lo hacemos por obediencia y en base a su palabra. Evaluemos si todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Cristo y a los demás, sin ninguna motivación egoísta. Evaluemos si todo lo que hacemos, lo hacemos de manera humilde, sin buscar ser vistos por los hombres, sin buscar vanaglorias.
Evaluemos nuestro estándar de excelencia en todo lo que hacemos. A la luz se me ocurre del texto de Gálatas 22, ¿sabéis? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la evaluación que como cristianos nos hacemos o nos debemos de hacer cada día. Así que si vivimos por el Espíritu, pues andemos por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros, sino vivamos en esa paz, en ese amor, en ese gozo, en esa bondad, en esa mansedumbre, en esa templanza. Quiero Dios que así sea, que seamos esa iglesia que como Dios quiere que seamos, y cada hijo y cada hija que estamos pegados ahí, a esa vid verdadera, dice la palabra. No hay otra, vid verdadera, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que Dios nos bendiga a ser así. Tengamos pues una oración para terminar. Padre amado, te damos gracias, oh Señor, por tu mensaje, por tu palabra, oh Señor, que nos habla una vez más y nos hace ver en nosotros aquello que tenemos que cambiar. Y tú haces cosas nuevas cada día en nosotros. Gracias porque, oh Señor, fuera de ti nada somos en este mundo. Sin ti nada somos, oh Señor, y queremos seguir siendo y permaneciendo y perteneciendo a esa vid verdadera que es el Señor Jesucristo, para ser alimentados permanentemente con Él y por Él, para desarrollar esa excelencia que Él quiere de cada uno de nosotros y de su iglesia. Oh Padre, si alguien escucha este mensaje que no te conoce, yo te pido que tú le hables al corazón y pueda recibir a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador personal. Y a nosotros como iglesia te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Que tú sigas bendiciéndonos a todos, oh Señor, y guiándonos por ese camino que tú nos has trazado, en ese desarrollo excelente que tú quieres de cada uno de nosotros y de tu iglesia. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, Dios, despídenos con tu paz y con tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.